Bienvenidos a todos, a todas y a todes al lanzamiento del libro Música y Masacre del artista Jorge Cabieces Valdés. Me presento, soy María Fernanda Pizarro, directora de D21. Y como espacio estamos felices de poder lanzar esta publicación en formato online y colaborar con Jorge, que actualmente está exponiendo en D21 la muestra de las prácticas cotidianas de oposición. La exposición se puede visitar en formato online por medio de D21 virtual y presencial hasta el próximo viernes. El horario lo vamos a extender por esa semana, así que se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 7. Hoy nos acompañan los artistas Pablo Ferrer, Adolfo Martínez y Cristian Giovane, y el autor del libro Jorge Cabieces. A medida que va avanzando este lanzamiento, ustedes pueden dejar sus preguntas o consultas en el chat y después al finalizar el lanzamiento podemos leerlas o activan sus micrófonos y la pueden hacer. Sin nada más que decir, los dejo con Jorge para dar inicio al lanzamiento. ¿Cómo están? Gracias primero que nada a Fernanda y a D21, por supuesto, por permitirme hacer este lanzamiento aquí. Y aprovecho también de agradecer a Fondarte. Este fue un fondo del año de una postulación de Fondar 2019 que me permitió hacer este humilde libro. Y voy a partir tal vez explicando por qué estamos aquí, Cristian Giovane, Adolfo Martínez, Pablo Ferrer y yo. Yo les pedí a estos colegas, que son artistas también de mi generación, que participaran hoy, que habláramos un poquito del libro, que habláramos también de la exposición, de una manera muy coloquial, por supuesto. Y lo invité porque nosotros cuatro inauguramos D21 el año 2009, en una muestra colectiva que se llamó Estrechez de Corazón. Gracias, Adolfo. Estrechez de Corazón. Y fue una muestra muy bonita y Pedro Monte nos invitó amablemente y para nosotros fue una instancia muy motivante, fue una experiencia muy enriquecedora también, sobre todo considerando la importancia que tiene hoy D21 también, ¿cierto? Entonces me parecía pertinente e interesante convocar de nuevo a este grupo para hablar del libro y de la muestra en realidad, ¿no? Desde el 2009 ahora a 2020. Fernando, voy a compartir. Sí, no hay problema, ¿okay? Puedes compartir. Voy a mostrar algunas páginas del libro. Les aprovecho de contar que este libro fue realizado con la diseñadora Gracia Fernández, con quien trabajamos por un año aproximadamente, recopilando material, editando, viendo opciones de papel y cosas que tienen que ver con las impresiones del libro. Y establecimos algunas normas antes de que esto se fuera a imprenta. No hay fotografía no hay mucha fotografía de espacio. Ahí sí. Sino que en general lo que hay son fotografías de obra y, por otro lado, bocetos o material o antecedente de esas obras, como lo que están viendo ahora, por ejemplo, ¿no? Que era el boceto previo de la idea que después se transformó en esta escultura sonora que uno podía percutir, realizada con fibra de vidrio y pintada luego. Y lo otro que también hablamos era que el orden de las páginas de este libro tuvieran más que ver como quien elabora un disco y pone una canción detrás de otra, que respetando un orden cronológico de la producción de los trabajos. Entonces el libro comienza con obras tal vez que son más recientes, y después salta al 2003, por ejemplo, solamente encadenando las imágenes como a nivel de contenido de imágenes, eliminando como una idea como temporal, ¿no? Como la historia, como uno lee la historia, ¿cierto? Entonces, por eso pensábamos que funcionaba como un disco.
esta canción que está acá, al terminar esta canción, la canción que debe venir después es esta otra porque presenta una concordancia o porque funciona como de manera opuesta a la canción anterior, un poco con esa libertad, ¿ya? Y lo que estoy mostrando ahora son imágenes del libro, y también contarles que el libro en este momento está disponible en D21, y ustedes pueden ir a retirarlo gratis, por supuesto. Y es una edición muy, muy cómoda, no es un tamaño muy grande y quedó muy bonito. Yo estoy muy conforme, por supuesto, con el libro. Y finalizar esta breve presentación del libro diciéndoles que el libro no tiene texto. El único texto que hay es unos breves apuntes míos al principio que yo extraje de una croquera que tiene varios años y que después yo transformé eso en un texto escrito. Pero en general es un libro de imágenes. Y estas imágenes corresponden a fotografías de trabajos como a los antecedentes y bocetos que dieron pie a esas obras. Eso para mí fue importante desde el principio. En este caso no quería, por ejemplo, invitar a un escritor o alguien que hiciera una lectura del trabajo, sino que quería que el libro tuviera solamente imágenes y que las imágenes se recorrieran y hablaran por sí solas sin necesidad de una explicación, ¿ya? Como ven, hay muchos bocetos, después la imagen de los trabajos. Bueno, eso es lo que le puedo contar. Y doy paso ahora a Pablo, a Adolfo y Cristian con sus comentarios y podemos empezar esta conversación. Sí, yo quería empezar a decir algo. Bueno, Jorge, antes que todo agradecer tu invitación. Si bien esta convocatoria tiene por motivo comentar y conversar sobre tu nueva exposición, me es inevitable preguntar por un asunto anterior. Recordé hoy justamente una pregunta que me quedó dando botes desde la exposición bipersonal, Épico, que hicieron con Ferrer en Galería Gabriela Mistral el año 2005. Exposición que en parte fue ideada, creo interpretar bien, desde la novela de los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Esa ficción que propone la posibilidad de habitar el mundo desde dos tamaños o escalas opuestos y simultáneamente. Por supuesto hay más lectura. Bueno, la pregunta está de cajón y es sobre el origen y fijación de tu imaginario que persiste hasta hoy, y que ayudaría, creo yo, a introducirnos a esta nueva exposición. No sé, se me ocurre tu interés por el estilo rococó, el manierismo, también por los desastres naturales, etc. Eso, situar algunas coordenadas iniciales. Gracias Adolfo. Sí, bueno, esa muestra es del 2004, Pablo, creo, ¿no? 2004 2005, no me acuerdo bien, Jorge, pero... Creo que fue el 2004, pero por ahí, bueno. Bueno, y ahí aparece el imaginario de desastre, ¿no? Las imágenes de desastre. Que a mí, estas son conversaciones que hemos tenido con ustedes también muchas veces. Yo siempre encontraba que tenía una cosa preciosista esa imagen. Estoy hablando básicamente de un problema de detalle. Estoy enfocando no tanto en el contenido, sino en lo formal. Como una fotografía de un terremoto, por ejemplo, no es tan distinta a ciertos sistemas formales decorativos ornamentales de un palacete francés del siglo XVIII, por ejemplo. Ese era el origen y yo hasta el día de hoy insisto en intentar combinar esas cosas. Y eso en la muestra de hoy tiene que ver mucho con tú hablabas como una cosa preciosista que creo que aparece en los objetos. Tal vez, Fernanda, podríamos ir mostrando la muestra y como para ilustrar un poco. Y en este caso lo que aparece son como el origen de esta muestra son floreros, básicamente. Son floreros, en este caso, de la producción de la fábrica de cerámica de Lota, ¿ya? Entonces a mí me interesa todo ese mundo, ¿no?
todo lo que tenga que ver con lo ornamental, y con los años creo que yo me fui metiendo en una relación que ya no era solamente formal entre el desastre y la estética preciosista, sino que también empecé a sospechar de que justamente en lo ornamental hay algo desastroso o algo catastrófico. Eso es algo, por supuesto, que no podría establecer ahora como una tesis, ¿no? Porque no siento que la producción de obra es la que uno va investigando esos asuntos, pero muy de la guata muchas veces. Yo trabajo mucho como del estómago, ¿no? No soy muy racional, creo, y lo racional ocurre después, cuando veo las exposiciones, ¿no? Las muestras son ensayos, creo, las exposiciones. Eso. Pablo, Cristian, Adolfo, tiro la pelota para allá. Hola, gracias por la invitación, Jorge. Bueno, lo primero que quería comentarte, fui a ver la exposición y hay cosas que no podía, o sea, que me gustó mucho, o sea, me gustó mucho haber ido a verla, porque había cuestiones que no se lograban como percibir bien desde el recorrido, digamos, virtual. Y una cuestión que me llamó mucho la atención era bueno, yo había visto algunas de tus pinturas con estas figuras, estos objetos distorsionados, pintados con aerógrafo. Siempre me llamó la atención el medio, digamos, el sistema que estáis usando con esa pistola, en la que uno no toca con las manos el soporte. Quedo ahí un poquito plop, me cuesta decidir que si esa es una pintura o qué tipo de pintura es, si no tiene manualidad o si la mano nunca toca la superficie de la tela, si no hay gesto, no hay como pulsión. Esa cuestión me llama mucho la atención. Y lo nuevo que vi al respecto en estas pinturas eran las zonas en las que aparece una textura muy rugosa, muy rasposa, como filúa casi, de unos empastes de colores que se van calzando en algunos lugares. De alguna manera me pareció me parece que esa movida pictórica como que es la esquina opuesta del aerógrafo. Es como justamente el lado contrario, es pura textura, materialidad, frente como a la inmaterialidad, es pura mancha y gesto y como impronta, digamos, del instrumento que usas para pintar. Y me llamó mucho la atención, y como me sucedió que olvidándome por un momento de lo que sé que las imágenes parten de esta idea de estas porcelanas distorsionadas. También me parecieron como objetos que estuvieran como sumergidos y de los que viéramos solamente unas pequeñas islas sobre la superficie, que serían esas zonas que están empastadas, como algo sumergido y partes como de las crestas en la superficie. Encontré que habíais logrado unir eso. Caché que tenía mucha modulación de color esas manchitas, mucho trabajo como de preparación de colores, supongo, para que se asentaran en esos lugares, para que lograran pegarse. Especialmente me llamó la atención el díptico que había en la entrada a la izquierda. Encontré, me gustó muchísimo esa pareja, cómo funciona. Ahí Fernanda lo va a mostrar. Perfecto. Sí, bueno. Eso era ese, sí. Y claro que también es curiosa cómo las cosas empiezan a derivar y como que caigo en todo ese mundo que he conocido más bien por ti. Estoy pensando en las rocallas, en esas formaciones como pedregosas, en los que hay en unos jardines, ¿cómo se llaman, Jorge? Esas como... Las grutas. Las grutas, exactamente. Como ese mundo de la gruta. Y
Y respecto a lo que dices de esta relación entre el desastre y el ornamento, y esta relación subjetiva, digamos, que es una cuestión que tú vas investigando, vas probando, ensayando. No sé, se me ocurre que en general en los ornamentos hay como una especie de exceso en donde yo creo que aparece algo que la funcionalidad no permite aparecer. Como excede la funcionalidad, aparece algo que, sí, algo probablemente inconsciente, no sé cómo llamarlo, pero como de ese mundo, digamos, de un mundo más subjetivo. ¿Mm? Y en esa misma dirección, por ahora lo último que te quería comentar era que tus objetos de cerámica esmaltada porcelanatrón y los objetos y los jarros que usas como de instrumento, cada uno de ellos, esa distorsión, esas deformaciones me hacían pensar que son como objetos exageradamente ornamentados. O sea, como especies de objetos travestis que exageran su propia ornamentalidad, como sí, que está como maquillado en exceso. exacto, ¿no? como que son objetos que ya tenían curvas y vueltas, pero que se están disfrazando para la fiesta, se están vistiendo para la fiesta. Y están quedando muy mal además para esa fiesta. Se pintarrajearon, se pintaron los labios. Son como onomatopeyas también. Exacto, sí. Es como tienen como un exceso que me hizo pensar en lo femenino en un travesti, como en ese exceso de feminidad que veía ahí, en este caso, como un exceso de ornamentalidad, así son, claro, objetos que van a la fiesta. Eso por ahora, Jorge, te quería comentar. Gracias, Pablo. Sí, yo quería comentar, agregarle a Pablo, yo pensé en la figura del drag queen trasnochado, a propósito. Yo también fui a la muestra, la vi. Me llamaron la atención dos cosas. Aparte, y bueno, yo conozco el trabajo de Jorge desde la escuela, digamos, así como el de Pablo y Adolfo también. Por eso entiendo la curatoría de los comentaristas en esta sesión, digamos. Me llamó la atención mucho la incidencia cromática, yo se lo comenté a Jorge hace un rato, sobre las obras, ya sobre los volúmenes especialmente, la incidencia cromática que tiene el muro, por ejemplo, en la primera sala. Y pensé, digamos, en preparar una pregunta en función de eso, pero creo que más allá de todo lo visual que uno puede apreciar en la exposición, a mí me interesa mucho servir de puente, digamos, entre algunos artistas jóvenes o estudiantes de arte que trabajan bien en dos frentes que son los que trabaja Jorge desde un punto de vista más estrictamente más formal, desde la pintura y desde la música. Entonces la pregunta, yo que estoy haciendo como la del intérprete de los alumnos, ¿no? La pregunta es ¿cuánto de pintura, digamos, hay en esta pulsión musical que tiene Jorge, más bien pulsión sonora, y cuánto de música hay en lo visual, digamos? Esa es como la pregunta que yo como que diseñé a partir de lo que vi, y que me interesa que Jorge pudiera decirlo en pocas palabras. Yo sé que es bien difícil, pero creo que son varios los artistas que trabajan en dos frentes. Creo que al principio, muchos años atrás, cuando uno estaba estudiando, por ejemplo, la diferencia para mí era clara. Y creo que ya no es tan clara esa diferencia, ¿no? Se funden las cosas y se transforman como en una. Los objetos que yo uso de modelo en general suenan, o sea, todos suenan. A mí me interesa eso. Yo recuerdo el sonido a mí me gusta mucho el sonido del temblor en las casas, ¿no? Cuando vibran las cosas.
las cosas tienen un sonido, y creo que hay una relación sonora inherente a la objetualidad matérica de las cosas. En este caso, los floreros, por ejemplo, a mí me parece que por su cavidad acústica son instrumentos naturales. De ahí proviene la idea básicamente de porcelanatrón, ¿cierto? Que es un instrumento musical, sonoro, performático, escultórico, etc. Entonces, claro, ahí yo no sabría hacer la distinción, me lo pienso siempre como una cosa. En relación a la pintura también es interesante, y creo que tal vez una buena conexión sería la idea de la curva, de la voluta, de lo ornamental y finalmente de la deformación, que es lo que me interesa hace varios años ya, que es como deformar, la capacidad de deformar las cosas. Y creo que ahí lo que hay formalmente es también como una manifestación sonora. Estoy pensando en las imágenes de las ondas de sonido que uno ve, por ejemplo, materializadas como en programas de edición de sonido, cosas así. Eso también tiene una cuestión como ornamental que es bien, bien interesante, y yo trato siempre de exagerar ese aspecto. Estoy respondiendo a tu pregunta de una manera bien superficial porque es lo que se me ocurrió ahora, pero da para mucho, ¿eh? Es un tema interesante. Lo que sí te puedo decir es que cada vez me cuesta más separar esas cosas, esas dos áreas. No pienso tanto en música como en sonido, creo. Uh-huh. Y cuando veo algunos de estos floreros con los que yo suelo trabajar, me da la impresión de que suenan, de que cuando los veo están sonando también, como que hay una cuestión como de sinestesia ahí, como muy básica, que no creo que sea una cosa que me pase a mí, yo creo que es algo que nos pasa a todos, de alguna manera, al ver las cosas, ¿no? Eso, creo que no respondí tu pregunta, pero creo que da pie a otras. Muy inteligentemente. El asunto pasa también porque yo creo que generacionalmente los artistas contemporáneos, digamos, a la en que uno se formó, en este caso estamos hablando del principio de los años 2000, fines de los 90, empezó a ser como más novedoso el hecho de que los artistas tuvieran distintas militancias, ¿no? Que no solamente fueran pintores, escultores, sino que fueran pintores y músicos, escritores y pintores, no sé, en fin, artistas de todo tipo. Arte y DJ. Pero ahora está mucho más... acuerdo. Arte y DJ, claro. Todavía. Además que tiene mucho que ver esa cuestión, ¿no? Sí, ahí uno podría entrar a analizar el tema del collage contemporáneo y emparentarlo con el uso de los sonidos, de los ruidos, en fin, pero creo que ahora eso está mucho más institucionalizado, o sea, el estudiante de arte, entre comillas, hoy en día sabe que puede militar y funcionar en muchas áreas al mismo tiempo, ¿ya? Y todas esas se pueden integrar, digamos, a las artes visuales, digamos, como todo como obra. Entonces yo creo que más allá de la pulsión, como te decía anteriormente, que tienen los trabajos tuyos, a mí yo creo que reconozco una unidad muy abierta, entre comillas. O sea, hay muchas posibilidades en donde el trabajo se dispara, no solamente a la música y a la visualidad o a la pintura, sino que también a cuestiones culturales como el pop, por ejemplo. Cómo entender el pop a partir de la obra que estamos viendo en D21, el pop hoy en día, ¿no? ¿Qué frontera tiene eso con el kitsch contemporáneo? ¿Cómo se mezcla también, por otro lado, con esa obsesión por los desastres, por las imágenes chocantes, ¿ya? Y por supuesto, cómo entra el concepto de deformación, que lo estuve leyendo en los textos del libro, que me parecieron muy interesantes porque en el fondo creo que es un concepto muy contemporáneo el de deformación. Es como la necesidad de deformar para volver a formar, por decirlo así, ¿no? Y esa detención que tú tenés en ese concepto es como una especie como de meditación sobre el estado previo a que empiece algo nuevo, por decirlo así. ¿Está bien? Matéricamente. Eso. Sí. La relación con la deformación
tiene también que ver en una cosa que me interesa a mí, es la activación. Es como que estas cosas, sobre todo las cosas que son de cerámica, son rígidas y además ocupan lugares, por ejemplo, en el living de las casas, ocupan lugares preestablecidos como de antemano sobre ciertas mesas, ¿no? Y de alguna manera se ponen ahí para nunca ser trasladados, ¿no? Eso a mí me parece, esa rigidez me parece interesante y creo que me preocupa también, porque creo que tiene una relación con nuestra idea del gusto también, una cuestión como de la idea de lo que entendemos por ornamento, que es una cuestión súper rígida, ¿no? A pesar de que hay varias variaciones generacionales, esto son cosas que los sociólogos estudian bien, aún así son ideas muy rígidas. Y me gusta la idea de la deformación porque lo sacude, me permite mover cosas que no se mueven, ideas que no se mueven. Creo que por ahí entra un poco esa idea de la deformación, y creo que el sonido es de alguna manera extraer información deformada también de las cosas. Gracias por los comentarios, buenísimo. Sí, también, Jorge, hay como una cuestión como de, como de la vitalidad de los objetos, como si los objetos tuvieran, o sea, tú hablas de ese estado como inmóvil de los objetos decorando un mueble, de ese objeto fijo ahí, de esa porcelana, etcétera, pero sí, como que explora cierta especie como de potencialidad de los objetos, de tener vitalidad, de tener cierta vitalidad, de moverse, de desplazarse. Yo creo que una cuestión también que en el caso de los electrodomésticos se muestra como una potencialidad terrible o destructora, digamos, como ahí como conservada en objetos ultra cotidianos. Sí, yo creo que tanto en lo ornamental como en lo funcional de estas máquinas electrodomésticos, que son todas domésticas, básicamente, todos corresponden al ámbito de lo doméstico. Bueno, parecieran siempre estar en una calma, ¿no? En una permanente espera, y creo que la idea de lo funcional, y lo ornamental también es funcional de alguna manera, creo que esa idea es la compleja. Yo de nuevo, no me atrevería a hablar mucho de esto. Creo que los trabajos y las cosas que uno hace formalmente son para pensar estas cosas. Pero creo que en nuestra obsesión con lo funcional hay un problema. Estoy pensando en una cosa, un concepto alemán, que no me atrevería a decir en alemán, pero es la obra de arte total, que es infinitamente inútil al mismo tiempo, o sea que no cumple una funcionalidad. De alguna manera, muchas fotografías o cuadros que uno puede ver, de alguna manera cumplen una función. Pero hay cosas que carecen de eso, y creo que ahí a lo que uno se enfrenta es la pura abstracción de lo estético, ¿no? De una cuestión como casi que uno no puede ver porque uno culturalmente está como muy con imágenes y con cosas culturalmente muy, muy arraigadas. Entonces, quitarle la funcionalidad, sacudir las cosas, moverlas, quebrarlas, todas esas cosas creo que hacen algo en torno a romper cierta idea, sobre todo en este caso sobre su función. Eso, sí, estoy divagando, ¿eh? No, en un mueble, Jorge, como como algunos que aparecen en tus pinturas o que has hecho tú mismo, como hacen alusión a algunos muebles del siglo XVIII o al siglo XVIII-XIX, es muy fácil como distinguir como la pieza y los ornamentos, como la función y lo que está, y todas las rocallas y las formas que están como ornamentos. Sí, están separadas de la estructura, decís tú. Exacto, como que se pueden desprender. Pero pensaba en los objetos domésticos que están muy marcados por la modernidad y por las vanguardias y todo ese imaginario estético de la modernidad,
y pensaba que tal vez cuando uno ve un objeto como el teléfono antiguo, digamos, con círculo, o algún objeto así, o una batidora o una plancha de 30 años atrás, ahí quizás uno reconoce como la decoración, reconoce la forma, porque Sí. esa decoración como que se oculta en la pura función. Sí, Para uno en la pura, digamos, el objeto que uno compra ahora, pero sí, comparando varios como que aparece ese aspecto como sí. decorativo. Esto lo explica muy bien esto el Baudrillard eh, en el sistema de los objetos, ¿no? Cuando él hace la distinción entre la máquina victoriana, por ejemplo, que exhibe los mecanismos, por lo tanto, cuando uno ve la máquina, uno puede casi entender cómo funciona. Claro. Versus estas cosas nuevas que están básicamente cubiertas de una estructura. Por lo tanto, uno no sabe cómo funcionan. Y eso también va definiendo la idea de una superficie lineal continua, es lo que también le permite ir variando con la moda, ¿no? Entonces ahí aparecen esas cosas de los 60 que tienen un estilo. Entonces se ve incluso en las zapatillas ahora, hay unas zapatillas con unas plataformas que son como del futuro, ¿cachai? Yo estoy seguro que en 5 años o tal vez menos esas cuestiones se van a ver como muy extrañas. Pero claro, son cuestiones formales que ocultan, no ocultan, claro, engañan, yo creo, a la persona, ¿no? Pensando de que hay una mera funcionalidad, pero también hay, claro, una ornamentalidad oculta que tiene algo de perverso también, ¿no? Ahora, Esa yo creo que tus imagen, trabajos arrastran esa carga cromática, formal, sí, sí. A mí me interesa etcétera. harto lo formal últimamente, que algo que me acuerdo cuando uno estudiaba no se hablaba, ¿cachai? Uno tenía que tener como un discurso más armado, pero últimamente creo que hay la investigación formal y a dónde lleva eso cada vez me parece más pertinente y más iluminadora. Creo que las reflexiones más teóricas que se pueden hacer de lo formal son bien increíbles también. Yo creo que nosotros cuatro acá compartimos un poco ese espíritu también, ¿no? Que también tiene que ver con el taller, creo que es como una relación que uno tiene también de libertad en el taller. Sí, para mí también aparece una zona intermedia rara, pero una cuestión súper personal, obviamente. Y es que uno, claro, ve la cuestión, la forma, ve el sonido, ve la cuestión cromática, pero sobre todo me dan ganas de repente de romper o masticar esa hueá que está ahí, ya sea por el color, no sé. Creo que ahí se abre también, por lo menos para mí, una cuestión como diferente. O sea, como que induce una cuestión olfativa a través del color, digamos. Sí, es Solo el color. fenomenológica, es muy rara Claro, la cuestión, sí. el color y la cuestión como de comer algo, masticar algo de lo que está ahí. Esa es como otra dimensión que yo veo de lo que me pasa cuando veo tus cuestiones, tu trabajo, tu obra. Yo creo que eso pasa mucho en las pinturas nuevas, por ejemplo, que tienen esa, por un lado el aerógrafo, pero por otro lado una fascinación como matérica bien, Sí. bien Parecieran exagerada. estar confitadas las pinturas. Sí, Exacto. a mí me pasa mucho eso, por ejemplo, cuando uno hace como ciertos colores, yo creo que a todos nos ha pasado. Sí, esa cuestión matérica que tiene el trabajo de Jorge, bueno, viene un poquito de siempre, ¿no? Así de esa fascinación como por esa cosa como de la sustancia que yo creo que viene muy desde la pintura. Para mí el trabajo de Jorge siempre ha sido trabajo de pintura, ¿no? Más allá de lo sonoro, más allá de los volúmenes, o sea, es una pulsión pictórica total y es un estiramiento de todos los recursos que la obra ofrece, por decirlo así, ¿no? A mí me sorprendió bastante estas pinturas que hablabas tú, Adolfo, estas que tienen esta especie como de gratinado afuera, ¿cierto? Porque en el fondo también juega mucho con la percepción, ¿no? Es como casi una trampa al ojo, uno lo ve desde lejos y piensa que están pintados, digamos, que está hecho el volumen, digamos, pero te acercáis y claro, te encontráis con la materia, entonces la idea de sobre relieve entra directamente ahí, ¿cachai? Como que rompe el plano, por decirlo así. Y eso yo creo que es como una de las cuestiones novedosas que tiene esta muestra, Sí. en la obra de Jorge. Estoy de acuerdo. Sí.
Bueno, algo interesante que ha pasado alrededor de la exposición de Jorge, porque obviamente la exposición pasó por un periodo de pandemia. De hecho, estábamos montando la exposición cuando fue el día que todos nos tuvimos que encerrar y nunca se inauguró formalmente la exposición. Y al implementar el sitio web de 21 Virtual y hacer este recorrido virtual, y al empezar a hacer mediaciones respecto a este tema, muchas de las personas que asistían a esta exposición virtual les gustó y les llamaba mucho la atención esta capacidad sonora de la cerámica. El sonido que producían, como envolvente mientras uno ponía play en el recorrido virtual y poder escuchar esta, ¿cómo decirlo?, obra sonora. Y después grabamos la performance, que Jorge está dentro del mismo recorrido virtual. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora dentro de su obra, encuentro yo. Y otra forma de interactuar también dentro de este confinamiento extraño que estamos viviendo. ¿Y cómo han sido los comentarios, digamos, de esta experiencia virtual de la galería? Ha sido positivo. Obviamente todo el mundo prefiere, y siempre lo comentan en todos los conversatorios, que prefieren 1000 veces una exposición, visitar la física, y que lo virtual obviamente nunca va a ser lo mismo que visitar una exposición física. En mi opinión personal, siento que son dos elementos totalmente distintos. Es como cuando uno prefiere un libro físico a un libro digital. Que en el fondo yo creo que se tienen que tratar como elementos diferentes, y por ende las exhibiciones totalmente diferentes. Pero también habían unos comentarios muy interesantes que trataban de ver la obra desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, ese jarrón que tiene como las flores, que al final es muy divertido. La exposición virtual están súper vivas, pero la exposición física están totalmente muertas, secas, así, muertas. Y había una persona que dijo que en la exposición virtual trataba de verlas desde arriba, como tratar de ver el jarrón hacia arriba, y la perspectiva de la cámara como que entre que distorsionaba y se podía ver. Entonces se puede ver la obra desde otro punto de vista, y también no solamente encerrándose en la región metropolitana, por así decirlo. La exposición se puede ver desde otras regiones, se ha podido expandir a otros países también, y ha sido muy buena la recepción y la experiencia también, que es totalmente diferente. ¿Y piensan hacerlo así ahora en adelante con todas las muestras? O sea, que también tengan esta beta virtual. Sí, las vamos a hacer todas o sea, lo estamos pensando más que nada por un registro, porque lo que yo he visto en otras galerías es que también las tratan como una exposición física. O sea, la exposición virtual tiene un inicio y un término. Uh-huh. Pero yo la quiero tener como un registro. O sea, la exposición de Cavieses va a estar online aquí hasta cuando se termine el servidor donde lo cuando se acabe el mundo. O cuando se acabe el mundo. Pero 2 semanas. La idea es tenerla como un registro de la galería, y todas las exposiciones virtuales de ahora en adelante estén permanentes. Esa es la idea. Si hay alguna pregunta antes, como para ir cerrando, creo, ya son casi 10 para las 7. Pueden habilitar el micrófono si quieren hacer alguna pregunta. También puede ser por el chat. Si tienen alguna duda o consulta respecto a la muestra, el libro. Igual comentar que el libro está disponible en la galería. La próxima semana vamos a estar abiertos en horario completo, así que pueden retirar una copia física totalmente gratuita. Después vamos a pasar por un periodo de montaje, entonces la galería no va a estar abierta al público, pero si ustedes quieren un ejemplar pueden coordinar conmigo a mi correo, fernanda@de21, y pueden coordinar y recibir el libro. Yo quería preguntarte, Jorge, que el libro es un libro visual con imágenes de libreta, fotografía, etcétera, y me hace pensar como una especie de fantasía que tengo
te quería preguntar si tú piensas que es posible. Me encuentro que lo que uno hace cuando trabaja en arte y sobre todo en la universidad es que tiene que hablar de cosas visuales para poder explicarlas en las clases. Pero cuando veo libros como el que hiciste, parece que fuera posible ser más preciso y al mismo tiempo más denso, más completo, como en vez de hablar de cosas visuales, mostrar para referirse a esas cosas visuales otras cosas visuales. Como el Atlas Nemocine. Exacto, algo parecido, pero es como, yo creo que hace rato que ando con la idea, sería muy entretenido tratar de hacer el experimento de hacer un curso donde no hubieran palabras, sino que hubieran solamente imágenes que se soportan en otras imágenes. O sea, uno muestra una imagen y el encargo es y las explicaciones fueran también visuales. Sería divertido como sacarse de encima esta idea como de trabajar con un metalenguaje, de estar hablando como de otro lenguaje, sino que mostrar visualmente las cosas visuales. Sería alucinante, te aseguro que podría funcionar. Es loquísimo. Además que uno podría, en vez de evaluar con números, uno podría evaluar con caritas felices o con caritas tristes. Con emoticones. Con emoticones. Y todo se habla así, ¿cachai? Yo no sé cuánto pueda durar eso, así cuánto es difícil de mantener, porque requiere, creo, un compromiso de parte de los participantes. Claro, quizás el problema es que te empezaría a alejar cada vez más con las imágenes de las imágenes, terminaría claro. Quizás... En una puesta en abismo sería. Pero me parece una excelente idea. ¿Se podría probar esa cuestión, Jorge? Podríamos inventar algo así, sí. Sí. Podríamos, propongámoslo en la... O sea, por ejemplo, mostráis una foto de un pescado para explicar no sé qué cosa. Después mostráis una foto, no sé, y todo con nuevas imágenes. Claro. Te hacen una pregunta, te lanzan un pescado y tú respondís con un saltamontes, ¿cachai? Y así como... Sí. ¿No? Claro, el curso debería llamarse Rebalse Visual. Sí, habría que hacer algo así. Está buena, yo lo encuentro increíble, sí. Hay que encontrar participantes que estén dispuestos a... Porque es un juego también, tiene como reglas. Tendría que hacer como un experimento, sí. Daniela pregunta, ¿cómo es el proceso de escritura? ¿Solo fluye o se planea todo? Hay un texto muy poético y condensado al comienzo de tu libro, y ese texto está es bonito porque como vienen las hojas de tu trabajo de escritura, vienen muchas correcciones, borroneos, reemplazos. Sí, es un texto bien viejo, lo encontré incluso revisando cuadernos para el libro, y me pareció como pertinente. Sí, el proceso, claro, de repente es más fácil mostrar eso, para explicarlo bien, si me dan un segundo antes de cerrar. Este es el único texto que hay, que son como unas notas que yo tomé, son antiguos, y que yo fui corrigiendo en el tiempo. Entonces, claro, en realidad el punto de partida de esto es un texto que yo escribí hace algunos años, no me acuerdo cuándo tampoco, pero releyendo estos bocetos yo durante el tiempo iba haciendo correcciones que aparecen acá. Por eso encontrábamos que era interesante incluir esto, ¿no? con la diseñadora, por supuesto, en este libro. Entonces ahí aparece, claro, cambio palabras, cosas. Entonces, claro, yo creo que el punto de partida es bastante honesto el texto, y yo creo que estaba tratando seguramente de hacer un poema muy malo, y luego voy viéndolo, voy borroneando y cambiando cosas en el camino. Creo que tiene un montón de cambios, ahí están. Eso con la pregunta sobre el texto. Y lo que aparece al lado es la transcripción, porque si no, no se podría leer. Está en español y en inglés porque el mundo es así. Eso. Bueno, muchas gracias a todas y a todos y a todes por la asistencia al lanzamiento. Ya les había comentado que el libro se puede retirar en el espacio. Y bueno, darles las gracias también a Pablo, a Cristiana, a Adolfo y a Jorge por estar en este lanzamiento.